etapa 2 completada del ultramar holístico. Ciclismo desde La Nucía a Cartagena. Finalmente nos salieron unos 253 kilómetros. Cambiamos ruta y eso hizo que no completáramos los 290. Aquí está Borja, parte del equipo. Borja, mira. Hoy estamos rumbo a Alicante, desde donde empezará la etapa 3. Hemos hecho noche en Torrevieja y empezaremos con los 76 kilómetros de carrera desde Alicante a Alcoy, mi ciudad natal. Una etapa tan compleja por no haber entrenado más de 17 kilómetros de carrera, como especial por acabar en mi ciudad natal, ¿no? Como línea de meta. Bueno, y también la ciudad de Borja, de Saúl, que es parte del equipo, de Manu. Somos los 4 alcoyanos. Y hoy te voy a contar el poder del espíritu. Ayer hablaba del verdadero poder de la mente en la etapa 1, pero en esta etapa 2 el poder del espíritu. Y no me malinterpretes con espíritu, que puede sonar muy muy esotérico, etéreo, volátil, sino la energía que tenemos. A día de hoy, ahora mismo, todavía desprendo la energía que de una manera u otra cultivé ayer, en la etapa de ayer, alrededor de los 100 kilómetros, cuando ya llevábamos como unos 100 kilómetros. Empezamos tarde, no tarde ni pronto, empezamos a la hora que teníamos que empezar, porque acabamos tarde el día 1, llegamos a la casa, una casa que nos dejan, que tienes que dejar acondicionada, que tenemos un montón de cosas, que hay que preparar el día, la noche, hay que preparar el día siguiente, y empezamos con el viento en contra y unas rachas entre 50 y 70 kilómetros por hora. Yo no iba ni para atrás, la media estaba en 21 kilómetros y pues esto parecía que no avanzaba, y no avanzaba. Entonces, poco a poco, sin frustrarnos y sin angustiarnos, pues fuimos haciendo kilómetros, y me dediqué a cada kilómetro a respirar, a olvidarme de los pensamientos y a centrarme únicamente en la respiración. Kilómetro tras kilómetro respiraba profundamente, 1, 2, 3, hasta 10, y cuando llegaba a 10 volvía a empezar, y así no sé cuánto tiempo, y noté como mi cuerpo empezaba a calentarse, me notaba enfocado, concentrado con energía, la energía notaba fluir. Paramos, comimos en el kilómetro 55, hice una meditación, pude trabajar, subí el vídeo de hoy, de un poco los artículos que no me ha dado tiempo a publicar y que publicaré cuando acabe el desafío, porque no llegamos a todo, y retomamos la marcha. Y esa etapa también fue viento en contra, todavía más viento por las salinas, recorriendo pues los Arenales, el Alté, Torrellano, y dejando un poco Alicante, entrando en Elche y ya entrando en Murcia. Y como al kilómetro 100 ya noté la energía que tenía. Tengo un ginseng coreano de Tonghil, la marca, lo dejaré en la descripción del vídeo, que al final, si tú estás tomando continuamente recuperadores, ginsengs y cosas que no necesitas realmente, porque lo puedes extraer de los alimentos, si esto lo sacas cuando lo necesitas de verdad, entonces encuentras el efecto que esto produce, y es una gran activación y también conexión. Entonces recordé las técnicas que compartió conmigo mi maestro, el maestro Shihen Yi, el maestro Shaolin, mientras estuve en el templo Shaolin en la Selva Negra en Alemania en agosto, de la técnica o los fundamentos del Qigong, los fundamentos del Qi, de la energía, que es retener, soltar la energía que está
continuamente obstruida en las articulaciones, fundamentalmente, e incluso en los músculos. Conectar con todo tu cuerpo para hacerlo un solo bloque. Entonces me centré en ver el bloque que estaba construyendo mientras pedaleaba, y vi que estaban las piernas por un lado, los brazos por otro, la cabeza por otro, el core, el abdomen por otro, y luego me centré en conectar esa energía, en conectar mi cuerpo como un solo bloque, y luego en llevar la energía hacia donde quería, hacia donde la necesitaba. Y al principio eran los brazos, pero luego la pasé a las piernas, y entonces empezamos a rodar más rápido, la media empezó a subir, y empecé a activarme, a calentarme. Además de que la ruta por los pueblecitos de Murcia, ¿verdad, Borja? Fue brutal, ¿verdad? Brutal, muy guapo. ¿Cómo era? La ruta de las minas. La ruta de las minas. Y llegamos a un momento llegó un momento de puro bliss, de pura dicha, de estar conectado, de no pensar en nada. De hecho, hubieron 2 momentos en los que incluso salían hasta las lágrimas. Uno fue como ya en Murcia, creo que entrando por Torrevieja, que es donde estábamos ahora, y el otro fue ya llegando a Cartagena con el atardecer, así entre el sol, entre nubes poniéndose. Fueron momentos de que es que cuando realmente conectas, puedes apreciar todo lo que hay a tu alrededor y ver el verde. Recuerdo girar y ver el verde, los diferentes contrastes de verdes de la vegetación de la zona, hasta el pavimento. No sé, cuando me miraba los brazos, no entendía nada de lo que no estaba pasando en ese momento, solo lo que estaba pasando en ese momento. Y eso, al final, esa energía es la que está no solo atrapada dentro de nosotros, sino atrapada en el exterior. Y cuando conectas la energía, no de dentro ni de fuera, porque no sé siquiera si hay un dentro o fuera, pero cuando conectas toda la energía que hay a tu alrededor, cuando conectas todo conecta, y cuando todo conecta, no eres nada, pero al mismo tiempo lo eres todo. Ese es uno de los fundamentos del universo, ¿no? Dentro de una nada, un vacío, hay un todo, un universo. Y es muy interesante. Borja, ¿cómo viste la etapa de ayer? Borja se unió a mitad de trayecto y nos acompañó a mitad de trayecto. Pues estuvo muy guapo porque notabas eso, cómo iba fluyendo tal como pasaba el día, y decía, este hombre no se fatiga. O sea, era todo como que tal como pasaban las horas, era así como, no, me noto muy bien, lo cual era así como flipas, ¿cómo puedes llegar a coger la energía y expulsarla de esa manera tan bruta? Lo cual la verdad es que me motiva mucho esto. ¿Y con qué te quedas tú? ¿Con qué te gustó? Lo que más me gustó sobre todo fue eso, la focalización de la energía de no vas a poder conmigo. Y luego también decir que cuando Borja llegó, que fue en la última etapa, cuando llegamos a Cartagena, hicimos una pequeña microclase de Tai Chi, y luego de quietud, que fueron como unos 5 minutos de... ¿Cómo te sentiste? Fue la primera quietud, es decir, permanecer totalmente quieto con los ojos abiertos. Pues es una sensación que no la había tenido nunca, y creo que voy a cambiar por ese nunca por ese siempre. Gracias, Borja. Gracias. Ahora continuamos con la etapa 2, con la etapa 3. Y esos parones, aprovechando los avituallamientos para micromeditar, para hacer visualizaciones negativas y positivas, para los mantras, para también la meditación, ¿no? La primera meditación fue de enfoque, la segunda energética para fluir, el tai chi, la quietud. Hoy al despertar he hecho 10 respiraciones de relajación. Ayer al llegar, baño de agua congelada y luego baño de agua caliente para descansar. Y hoy me he despertado con la misma energía
es cada 10 kilómetros parar, ir a mínimo 6,50, si vamos un poquito más rápido mejor, si vamos más lento no pasa nada, por rápido y lento pues también es relativo, y vamos a ello. El poder del espíritu, el poder de la energía puede transformar absolutamente cualquier cosa. Solo tienes que empezar a darte cuenta de la energía que fluye a tu alrededor y en tu interior, en todo, y empezar a poder absorberla, administrarla, gestionarla y manejarla, y luego reflejarla, ¿no? En lo que haces, en cómo lo haces. No es tan importante qué haces, sino cómo lo haces, ¿no? Así que Ultraman Holístico día 2 finalizado. Estamos llegando a Alicante, desde donde saldremos, y ahora vamos a por los 76 kilómetros de carrera. Y recuerda que además de hacer esto para poder probar los límites del potencial humano y ver hasta dónde somos capaces de llegar cuando alineamos las 4 dimensiones del potencial humano: física, emocional, intelectual y espiritual, hacemos también para recaudar fondos para una ONG que está en el fondo de mi corazón, bueno, en lo alto de mi corazón, llamada Bridges for Music, que potencia el talento a través de la música y el emprendedurismo en los barrios marginales de Langa, en Sudáfrica, con una escuela que creamos gracias a muchos otros retos como este,